se convertirá en gozo. Amén. Amén. Di, mi tristeza Mi tristeza se convertirá en gozo. Amén. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús, conociendo que querían preguntarle, les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Vamos al 20, dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo, ¿qué pasa con el mundo? Se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene ¿qué? Dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de las angustias por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Amén y amén. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús sea el Espíritu Santo hablándonos. Amén. Amén. Recordemos que en los capítulos del 13 al 17 del libro de Juan sucedieron en la última cena. La tercera parte de su libro, Juan decidió escribir acerca de esta cena, de este tiempo importante. 4 de sus capítulos, durante los últimos días, aunque ellos no lograban entender aunque no lograban entender sus palabras, él hacía cada vez más referencia a su partida de esta tierra. Recordemos que la nación esperaba un Mesías que los librara de la opresión de sus enemigos, que los librara de una vez por todas de los romanos, ¿cierto? Que ellos, y para sus discípulos, esta tampoco era diferente. Aunque ellos habían creído que Él era el Hijo de Dios, ellos esperaban que Él los librara del imperio romano. ¿Por qué lo sé? Porque en Hechos 1:6, cuando Él todavía estaba con ellos y antes de ascender, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Vieron la pregunta? Ellos, aunque lo habían visto a Él resucitar y aunque habían visto su poder, ellos no entendían y pensaban que era el tiempo en que Él los libraría de eso. Pero las palabras de Jesús diciendo, de cierto os digo. Cuando Él habla de cierto, significaba que eso iba a acontecer, que sí iba a pasar, que eso era un hecho. ¿Y qué era un hecho? Vosotros lloraréis y lamentaréis. Eso era un hecho. Ustedes van a estar tristes. ¿Se imagina lo que pensaban? ¿Se imagina su mente cómo estaba en ese momento? ¿Cómo así? Si se supone que tú viniste a redimir a tu pueblo, ¿cómo que vamos a llorar? ¿Cómo que nos vamos a lamentar? Y sonaba contradictorio
con lo que ellos llevaban viviendo durante los últimos 3 años de su vida, porque habían sido los mejores años de su vida. ¿Por qué? Porque desde que Él los llamó, no habían visto sino milagros, sanidades, señales, prodigios y maravillas. Pero ¿cómo, Señor, que tú te tienes que ir? ¿Cómo que nosotros lloraremos? ¿Cómo que nosotros lamentaremos? Y los de afuera se van a alegrar. Eso les dijo. Porque hay momentos donde uno pasa, el creyente pasa, y afuera hay un gozo, y entonces muchos por eso no quieren venir, porque piensan que la vida cristiana es llena de tristeza, de dolor, de amargura. Pero no es así. No es así. Porque el mismo Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Sabe qué significa buenas nuevas? Significa buenas noticias. Noticias del cielo, noticias de bendición, noticias de unción, noticias de sanidad. Y dijo: y Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ¿y qué? Y vista a los ciegos, a poner en libertad. ¿A qué dice? A poner en libertad a los, ¿quiénes? Oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso dijo Jesús cuando llegó a la sinagoga en Nazaret. Y en mí se ha cumplido eso, dijo Jesús. Entonces suena más contradictorio, porque si Jesús venía a traer gozo al afligido, tú ves a 10 leprosos que salen felices porque Él los sanó. Tú ves un cojo saltando de alegría y glorificando a Dios. Tú ves a una viuda que venía a enterrar su hijo, pero que vuelve con su hijo lleno de gozo, porque había alguien que lo había resucitado. Tú ves la hermana de María, después de la resurrección de Lázaro, que viene a ungirle los pies de alegría y de gratitud, porque había hecho un milagro. ¿Se imaginan los pensamientos de los discípulos? Como muchas veces son nuestros pensamientos. Cada vez que ellos se acercaban más a Jerusalén, dice la Escritura que Él más hablaba de su muerte. Ellos ya venían porque era la última vez a Jerusalén, y ellos bajaban y Él les decía: vamos allá y he de padecer mucho de los fariseos, y voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Pero en la cena fue más claro. ¿Cómo así que Él va a volver al Padre? ¿No se supone que Él vino a redimirnos, a libertarnos? Nosotros no le vemos una espada de guerra, nosotros no le vemos un uniforme, nosotros no vemos un ejército. Imagínense la confusión en ese momento, en esa cena. ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Cómo que se va el Padre? ¿Cómo que ya no lo vamos a ver y que después lo vamos a ver? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús entonces les habla y les dice claramente: ustedes van a llorar, ustedes van a sufrir, y afuera se alegrarán. Viene un tiempo, así les estaba diciendo, viene un tiempo en que las cosas, o la gente del mundo, va a alegrarse de las cosas que han de acontecer. Y por el contrario, ustedes, que han tenido un gozo permanente durante los 3 últimos años, van a tener un dolor y una tristeza. Van a tener angustia, van a sentir temor. ¿Por qué? Porque el tiempo que se avecinaba era difícil. Nosotros pasamos por tiempos difíciles. Pero, ¿sabes lo que les decía el miércoles? A veces nosotros no entendemos el gozo, porque el gozo viene de Dios.
Es esa fuerza que te ayuda a continuar a pesar de las enfermedades, a pesar de los dolores, a pesar de la tristeza. Hay algo, es esa fuerza que te levanta. Y eso lo tenían sus discípulos. Tenemos un gozo en nuestras vidas. ¿Y cómo que nos dice que nos vamos a poner triste? Y si es en este momento ellos iban a pasar el tiempo que quizás no entenderían. Y fue lo que aconteció. Porque horas más tarde dice que Jesús fue apresado. Y los discípulos del Señor fueron ¿qué? Esparcidos. Aquellos que le habían prometido fidelidad, aquellos que habían prometido defenderlo, lo habían dejado y habían salido huyendo, quizás llorando, afligido, quizás imaginándose toda nuestra esperanza se acabó. Toda nuestra esperanza. ¿Por qué sé que se había acabado? Porque ellos habían depositado su fe en Él como el Mesías. Y dice Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. ¿Ven cómo se les fue la esperanza? Ellos habían matado al que se suponía iba a salvarlos. Imaginémonos nuevamente un instante. Si ellos que eran si Él que era el Hijo de Dios, ellos que vieron los milagros que hizo, los muertos que resucitó, si Él, cuando quisieron apedrearlo los fariseos, Él salió como si nada. ¿Cómo podía ser que Él iba a libertar a un pueblo cuando Él no hizo nada cuando lo apresaron? Cuando Él no hizo nada cuando vinieron estos hombres. Por eso los discípulos se escandalizaron y salieron corriendo. Por eso cuando a Pedro vino una criada, no era un fariseo, no era una criada, y le dijo, tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo él no iba a negar al Señor? Si el que era el Salvador de ellos, el que era el Mesías, iba allá preso, ¿qué había de pasar con ellos que no eran nadie? ¿Qué pasaba? Por eso él dijo, y le dijeron, tu manera de hablar te descubre, y él dijo, no. Y por eso comienza a volver al pasado, comienza a maldecir, comienza a injuriar, comienza a decir las peores palabras. ¿Por qué? Porque cuando tú no entiendes lo que Dios quiere decir, tú vuelves a tu pasado, tú vuelves a las cosas pasadas, tú vuelves allá de donde te rescató el Señor. Y Pedro dijo, no, mire que yo no soy de Él, y comienza a maldecir, porque no había entendido las palabras de Jesús. Pero muchas veces nosotros como su pueblo no entendemos su dirección. Y es por eso que ellos, cuando Él se fue, ellos debían estar esperando, porque Él dijo, yo moriré, pero voy a resucitar al tercer día. Pero como no entendían, iban dos camino a Emaús, tristes, afligidos, llorando, y Él se les acerca y no lo entendían. Y ellos venían hablando de todo lo que había acontecido, de cómo mataron a Jesús de Nazareno. Y dice la Biblia, ahora además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron su cuerpo, las que antes del día vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Se dan cuenta? Las mujeres confirmaban
que Él había resucitado. La pregunta es, ¿para dónde iban estos dos? Si se supone que eran de sus discípulos y habían escuchado que Él resucitaría, vinieron las mujeres y le dijeron, ángeles nos mostraron y nos dijeron que Él vive. Pedro y Juan fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. Entonces, ¿para dónde iban estos dos? Si Él iba a aparecerles allí, si Él se iba a resucitar. Muchas veces cuando no entiendes te desenfocas y te vas a otros lugares y te metes por donde Dios no te ha dado la instrucción. Ellos iban hacia Maús, a una aldea fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Por no captar el mensaje de Jesús. Y eso, dice que los demás entraron y dice que encontraron la puerta cerrada por el temor que tenían. Vinieron a buscarlo las mujeres. Miren, las mujeres madrugaron y llevaban consigo aromáticas. Iban a ungir el cuerpo. ¿Ellos qué pensaban encontrar? El cuerpo muerto de Jesús. Ellas no iban buscando, a ver, vamos a ver si resucitó. Los discípulos no fueron a buscar, vamos a ver si resucitó. No, se encerraron en un cuarto llenos de temor y las mujeres iban a ungir el cuerpo. Porque era el tercer día antes de que se pudriera el cuerpo, de que pasara más. Pero no iban con la esperanza de ver esto. Eso es lo que pasa. Muchas veces Dios nos da una palabra y en vez de estar expectantes, ¿cuándo será que esto? Nos ponemos tristes, olvidamos su dirección, olvidamos que Él nos dijo, yo te consolaré, yo te levantaré, yo te llenaré de unción, mi mano estará contigo. Pero nos llenamos de temor, de angustia y de dolor. Y eso, en ese momento no, pero Jesús les había advertido, yo voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Y eso fue lo que pasó. Cuando las mujeres llegaron, los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Y saben qué le dijeron? No está aquí. Él vive. ¿Qué le dijeron? No está aquí. Él vive. Él vive. Y eso es lo que pasó. Cuando ellas escuchan esto, dice en Lucas, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Salieron del sepulcro ¿con qué? Con temor, espantados. No ese temor de miedo, sino ese temor de qué sucedió, pero con un gozo diciendo, Él vive. Estas venían muy tristes porque su maestro había partido, pero volvieron con gran gozo al escuchar que Él vive. Él vive. Y ahí es cuando viene la mujer, cuando da luz, tiene dolor. Ustedes mujeres que han dado a luz son las que saben, porque llegó la hora del parto. Pero cuando ha nacido el niño, ya no se acuerdan de la angustia por el gozo de haber nacido un varón o de haber nacido un bebé. Y dice, así también se gozará. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará el gozo. Ellas mismas se encontraron con Jesús. Ellas mismas, lo leía Noelia esta mañana, pensaron que era el hortelano, pero no era Jesús, y se postraron. Pero dice que Dios, que esto es como cuando la mujer da a luz y ve su precioso hijo. Ya no se acuerda lo que había pasado unos minutos atrás. Ella solo quiere contemplar, solo quiere amamantar, solo quiere disfrutar de este niño que nació o esta niña que nació. Y eso es lo que Jesús les dijo. Ustedes van a pasar ese tiempo de angustia, pero cuando yo venga, ya no habrá dolor. Ya su gozo será permanente.
ya nadie les podrá quitar el gozo, porque el gozo viene de Dios. Como dice la canción, el gozo que yo ¿qué? Siento en mi alma, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Quién nos da el gozo? Dios. Dios. Ellas pasaron de un instante de la tristeza al gozo. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Que quizás viniste afligido, que quizás viniste en vergüenza, que quizás viniste, no sé, pero Dios quiere llevarte de la tristeza al gozo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Lo mismo vivieron aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Llorando, iban tristes. Jesús se les aparece al lado y ni le reconocieron. Y él dijo, ¿por qué estáis así de tristes? Y le dijeron, ¿cómo? Usted es el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que han acontecido en los últimos 3 días. Y él le dijo, no, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, varón profeta de Dios, que nosotros esperamos que él había de redimir a Israel. Pero ahora es el 3er día y unas mujeres dijeron esto, que ha resucitado. Y él les dijo, oh insensatos de corazón. Así dice la Escritura. Oh insensatos de corazón y de oído. ¿Por qué no creen lo que Dios dijo? ¿Por qué no creen lo que los profetas dijeron? Que era necesario que el Cristo padeciese y que al 3er día resucitase de los muertos. Y dice que cuando llegaron a un lugar, él hizo como que seguía derecho y ya iba a oscurecer. Y ellos le dijeron, no, quédate con nosotros. Y dice que se sentó a la mesa y apenas partió el pan, dice que le fueron abiertos los ojos y le reconocieron que era el Señor. ¿Sabe qué dijeron? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? O sea, ellos sentían que este hombre tenía algo de Dios, pero no lo reconocían. Y eso es lo que muchas veces tú sientes en tu corazón mientras uno comparte la palabra, que hay algo allá que hace arder, que hay algo que te llena, que te habla, que sientes que lo que están hablando es para ti. Pues bien, ese es el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y dice que ellos volvieron. Esa noche se iban a quedar porque ya oscurecía, pero del gozo, de la alegría no les importó. Y salieron corriendo y vinieron a los 11, diciéndole, Él vive, Él vive. Y entonces dice que mientras estaban allí, Jesús se apareció en medio, diciéndoles, paz a vosotros, paz a vosotros. El gozo que ellos sintieron ya fue permanente. Ya ellos olvidaron las cosas que acontecieron, ya no lo miraban con dolor. Eso es lo que pasa cuando tú perdonas. Cuando tú perdonas y tú te acuerdas o por algo se viene a la mente las cosas, ya no te acuerdas con dolor, porque tienes el gozo de haber perdonado. Pero cuando tú todavía tienes rencor y te mencionan eso, te enojas y empiezas a arder de ira y empiezas a regañar y a funfuñar, como dicen. ¿Por qué? Porque hay amargura. Porque hay amargura. Pero el perdón trae gozo. Y eso es lo que habían estos discípulos. Había un gozo. El lamento había pasado. La resurrección de Jesús les devolvió la esperanza que 3 días atrás habían perdido, porque muchos allá, los fariseos, el mundo, Satanás, todos estaban contentos. Jesús les dijo, el mundo se va a alegrar, el mundo va a festejar, el mundo y ustedes tristes. Pero dijo, yo os volveré a ver y esas cosas cambiarán, porque con la resurrección de Jesús, Él venció la muerte. Y Satanás ya no tuvo poder. Y ahora el que está triste es Satanás,
porque sabe lo que le espera y lo que le espera al pueblo de Dios. Eso es lo que tienes que entender. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Porque ni la muerte pudo con Él. Porque con la muerte de Jesús Él quitó nuestro pecado, pero con la resurrección nos dio vida eterna. ¿Entiendes? Mucha gente allá celebran el Viernes Santo y celebran y es la procesión más larga y una cosa, pero dejan a Jesús allá, porque muy pocos son los que vuelven a celebrar la resurrección el domingo. ¿Por qué? Y tú ves afuera y la mayoría de locales cerrados y tú ves como un luto, pero si Jesús vino a traer gozo, porque no lo hemos entendido, porque muchos se quedan allá en la muerte, pero fue la resurrección la que le dio la victoria al creyente. Es la resurrección la que nos dio la vida eterna. Por eso si Cristo resucitó, tú y yo resucitaremos con Él en el tiempo postrero. Amén. Den un aplauso nuevamente al Señor. Pero el tema es que ya ellos no tenían temor, ya no había tristeza, ya el gozo que Jesús les había dado, nadie podía quitárselo. ¿Por qué? Dice ahí que ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo, con gran gozo. Mira, cuando Dios dice algo, créele. A veces uno no entiende por qué el mundo, Satanás hace ver que afuera es donde está el gozo, y tú los ves en las fiestas, en los vicios, en los hobbies, y tú ves que allá el mundo aparentemente tiene el gozo, y que el pueblo de Dios muchas veces lo hacemos ver como que tenemos que estar triste y llorando y deprimido, y entre más tuerza los ojos o más baja la cabeza, más santo eres. No, porque Jesús vino a traer buenas noticias. Y el oprimido, dice, será libertado, y el triste será convertido en alegría. Eso es lo que pasa. Pero dirás, pero es que usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Usted no entiende. Mi tía llegó esta mañana con esa enfermedad acá. Me puede decir, es que usted no entiende el dolor que... Y yo le puedo decir, es verdad, yo no entiendo. Pero yo sé quién es el Dios en quien he creído. Dirá otro, es que usted no entiende la situación económica por la que estoy pasando. Es difícil. Y yo sé, es difícil. Dirá otro, es que usted no entiende mi tristeza, mi aflicción, la vida como me ha tratado, las personas como me han tratado. Y es verdad. Pero yo sé lo que yo viví. Yo sé lo que he pasado. Y sé a dónde Dios me ha llevado. Por Él estoy aquí. Y ya no te predico con tristeza, con angustia, porque ese tiempo pasó. Y ahora yo te vengo a hablar del gozo que Dios me dio. Y dirás, pero ¿qué a mí? Pues bien, lo leíamos ahorita. En el Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Quizás hoy estás llorando, quizás hoy estás afligido, quizás hoy estás enfermo, pero el día que Dios te vuelva a traer a la libertad, al gozo, ya no te acordarás de lo que pasó. Eso es lo que Dios quiere que entiendan. Eso es lo que pasaba por este pueblo. Ellos estaban en Babilonia. Allá no tenían sueños, allá su esperanza se había perdido, allá las cosas estaban mal. Pero ellos decían, cuando Dios nos saque de aquí, cuando Dios nos lleve a libertad, cuando Dios nos vuelva a llevar a la tierra, vamos a ser como los que soñamos, vamos a ser como los que tienen libertad, vamos a ser como los que ríen. ¿Sabe qué dice? Nuestra boca se llenará de risa. ¿Han visto una persona alegre? Ríe. Una persona alegre no llora. Una persona alegre ríe. Una persona alegre canta alabanzas. Una persona glorifica a Dios. Una persona, ¿saben qué pasó con el cojo? Saltaba y glorificaba al Señor. ¿Por qué? Por lo que había hecho.
porque había quitado su aflicción y le había dado un gozo. Pero sigue diciendo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán llorando, irán, andando y llorando. Sí, quizás hoy estás llore y llore, quizás viene una temporada de lloro, pero Dios te dice, pero volverás con regocijo, volverás con alegría. Cuando Dios se acuerde de nosotros, cuando Dios nos saque la presión, vendrá un canto a nuestras bocas. Reiremos de gozo. Cuando la boca del creyente del creyente se llenará de alabanza. Pero quizás las lágrimas de hoy no te dejen verlo. Quizás la enfermedad de hoy no te deje verlo. Quizás el dolor, la angustia, la tristeza, la traición no te deje verlo. Porque es así que duele. Entregar tanto y la traición. Imagínense para el Señor, uno de los 12, el que comía pan conmigo, fue el que lo vendió. Pero él se había ido con gozo, porque él mismo le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las dificultades de hoy, tu matrimonio, el no ver el amor del otro en tu relación, los problemas financieros, la enfermedad, la tristeza, la depresión, te hacen dudar de que Dios pueda sacarte de ese hoyo que lo llama de la desesperación, ese pozo de desesperación. ¿Podrá Dios hacer algo? ¿Podrá Dios ser mi proveedor? ¿Podrá Dios ser mi sanador? Quizás, y tú dices, los que sembraron con lágrimas, quizás hoy vas llorando, pero mañana vendrán con regocijo. Hoy hay llanto, pero mañana vendrás con alegría. Quizás estás en la noche oscura, pero viene la mañana de la alegría. Regocíjate porque Dios ha visto tu aflicción. Mira lo que Él te dice hoy. Si tú estás en este lugar, esto es lo que Dios dice, porque está en la palabra de Dios. No habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Qué dice? No habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá siempre oscuridad. Quizás ahora todo lo estás viendo oscuro, pero el Señor está diciendo, no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y en el Salmo 35 dice, por la noche durará el lloro, pero viene la mañana de la alegría. Por la noche. ¿Qué es la noche oscura? Es ese tiempo que has estado viviendo. Es ese tiempo difícil. Es ese tiempo de dolor. Es ese tiempo de tristeza. Fueron los 3 días que vivieron los discípulos. Luto, dolor, angustia, desesperación, soledad. Esa es la noche oscura. Pero Dios dice, pero viene tu mañana. Viene la mañana de la alegría. ¿Saben quién experimentó eso? El pueblo de Israel. Porque un día Faraón le dijo a Moisés, guárdate, Moisés, de volver a ver mi rostro, porque en esa misma hora morirás. Lo amenazó de muerte. Le dijo, no vuelvas aquí. Habían transcurrido 9 de las 10 plagas. No vuelvas aquí porque te mataré si te veo. ¿Se imaginan? Quizás salió con angustia. Quizás salió preocupado. ¿Qué va a pasar? En una ocasión Moisés le dijo, Señor, ¿por qué me enviaste aquí si todavía no libertas al pueblo? Y desde que me enviaste, los han oprimido más. Y Dios le dice, tranquilo, Moisés, porque ahora verás lo que yo haré y aumentaré mis señales.
estaban en la noche oscura. Miren, la noche oscura es difícil. Yo no les puedo decir que no. No les voy a decir no, es difícil. Y si hay que llorar, hay que llorar. Pero no puedes dejarte vencer. Porque aunque ha pasado la noche oscura, Dios ha venido a tu corazón y te dice, viene la mañana de la alegría. Pero tienes que creerlo y entenderlo. Es necesario creerlo y entenderlo, que Dios lo va a hacer contigo. Dios no te tiene aquí por casualidad. Él no te tiene aquí por casualidad. Él te tiene aquí con propósitos de cambio, con propósitos eternos, con propósitos de poder. Entonces Moisés salió y se fue a su casa, pero unos días después llegó la mañana de la alegría, porque esos que los habían amenazado ya les estaban entregando el oro, la plata, los vestidos, diciéndoles, váyanse de aquí, salgan de aquí, porque entonces si ustedes quedan vamos a ser muertos. Y ellos dice que salieron con las riquezas de Egipto y atravesaron el mar. Y cuando pasaron el mar, sus enemigos ahogados, muertos allí, los que los oprimían. ¿Y sabe qué pasó? Hubo gran gozo. Porque entonces las mujeres comenzaron a entonar un cántico de victoria, un cántico de bendición. Quizás tú estás llorando hoy, quizás tus palabras son de dolor, de angustia, pero mañana tendrás en tu boca un cántico de gozo, un cántico de alegría, un cántico de alabanza por lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén, amén. ¿Sabes, Job? Job pasó su noche oscura. A veces nosotros nos comparamos y le decimos, Señor, yo soy en mi peor noche. Señor, tú no me amas, tú no te acuerdas de mí. Y pensamos que somos los únicos, los que hemos pasado esas tristezas. Pero había un hombre perfecto delante de Dios. Dios mismo dijo del hombre perfecto como él. Perfecto. Que Dios dé testimonio de tu perfección, de tu bendición. Era un hombre que trataba de vivir en santidad, pero un día llegó la noche oscura. En un solo día, como narra la Escritura, perdió sus hijos, sus riquezas, sus ganados, y le vino una enfermedad. Oiga, y lo único que le quedó se convirtió en su tormento. Su esposa: maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos vinieron diciendo, ¿qué pecado tienes tú para estar en esa situación? Eso es puro pecado. Pero él estaba en su noche oscura. Pero la Escritura dice, no habrá para siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. ¿Tú ves la noche? La noche empieza tipo 6 y empieza a oscurecerse. Y se hace más oscura por ahí a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿cierto? Es oscura. Pero entre más va pasando, va saliendo el sol, más se va acercando tu tiempo. Eso es lo que Dios te está diciendo. Yo no he venido a condenarte, yo he venido a liberarte. Yo he venido a sacarte de tus noches oscuras. He venido a traerte a libertad. He venido a traerte gozo. He venido a traerte descanso. Viene mi mañana. Di conmigo, viene mi mañana. Viene el tiempo de mi alegría. Viene el tiempo de mi descanso. No porque yo lo diga, porque Dios lo dijo. Ellos dijeron, el gozo que tenemos no es porque nosotros seamos más, sino porque Jesús lo dijo. Cuando lo volveríamos a ver, nuestro gozo sería completo y nadie nos podrá quitar el gozo. Hermanos, quiero concluir con esto. Vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará.
Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y nadie, di conmigo, nadie me quitará el gozo. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Ponte de pie. Vamos a orar antes de entrar en la alabanza. Padre, te damos gracias, Señor, en esta poderosa mañana, Señor. Porque en esta mañana celebramos, Señor, que tú resucitaste, Señor. En esta mañana, Señor, celebramos la victoria, Señor, sobre la muerte. Porque, Señor, estando, Señor, en la tierra, Señor, tú, Señor, celebraste, o tú, Señor, tuviste victoria sobre la enfermedad. Tú tuviste victoria, Señor, sobre la escasez cuando multiplicaste, Señor, el alimento, Señor. Tú, Señor, tuviste victoria, Señor, cuando caminabas, Señor, cuando tú trajiste libertad, Señor, mostraste la victoria sobre los demonios, Señor. Cuando, Señor, el gadareno, Señor, se postró. Y aunque eran 2000, tú mostraste tu poder, Señor. Pero se hizo necesario la noche oscura. Se hizo necesario que tú murieses, Señor. Porque cuando resucitaste, tuviste la victoria sobre lo que faltaba, sobre la muerte. Él tuvo la victoria sobre la muerte. Hermanos, cantábamos ahorita, Él es poderoso, Él es Rey, Él es digno, Él es santo. Él dijo que el que era, el que es y el que vuelve por nosotros. Tú tienes que entender que Dios hoy te está diciendo: yo todo lo puedo, yo todo lo puedo. Y yo sí que he visto tu aflicción, yo he visto tu dolor, yo he visto tu angustia, dice el Señor. Cada lágrima, oh sí, Señor, cada peso, cuando las fuerzas han faltado, dice, cuando en tu cama solo puedes llorar, solo puedes derramar tus lágrimas. Esa es tu noche oscura. Pero Dios dice: yo te voy a sacar. Yo te voy a sacar de donde pensabas que no. Yo te voy a sacar. Dice el Señor,